En un pequeño pueblo minero del norte de Perú, un anciano llamado Eladio solía caminar todos los días hasta un riachuelo cercano con una vieja mochila de cuero y una pala oxidada. Nadie le prestaba demasiada atención. Lo conocían como el abuelo de las piedras, porque siempre regresaba con trozos de roca que recogía del suelo o sacaba de la orilla. Para los demás, eran solo piedras sucias, fragmentos inútiles cubiertos de tierra seca. Pero Eladio no las veía así. Había trabajado en minas toda su vida y tenía un ojo entrenado. Sabía que muchas veces lo que parece ordinario esconde lo extraordinario. Lo que nadie sabía era que hacía meses había encontrado una roca diferente, una con vetas amarillas apenas visibles bajo una capa porosa de óxido. Desde entonces, buscaba más. Una mañana, mientras removía unas piedras negras junto a una raíz expuesta, Eladio notó un brillo tenue, casi imperceptible, en una roca gris que sobresalía del lodo. La levantó con esfuerzo. Era pesada, rugosa, con una superficie resquebrajada por los años. La llevó a su pequeño taller, la lavó con agua caliente y cepillo, y entonces lo vio, una línea dorada que recorría el interior como si hubiera sido pintada a mano. No era pirita, no era cobre, era oro verdadero. A partir de ahí, empezó a mirar con más atención. Comenzó a estudiar las texturas, las grietas, el peso, los colores interiores. Pronto se dio cuenta de que había al menos 5 tipos de rocas que las personas ignoraban, pero que en realidad escondían trazos reales de oro en su interior. Piedras que tiramos en el camino. Rocas que la mayoría pisa sin saber lo que valen. Y cada una tenía señales específicas que podían reconocerse si uno sabía en qué fijarse. La historia de Eladio no es un mito. Casos como el suyo se han registrado en distintas partes del mundo. Personas comunes que, por curiosidad o por costumbre, recogieron una roca que parecía común y terminaron descubriendo dentro de ella vetas de oro puro, a veces ocultas por capas de minerales secundarios, otras veces atrapadas en formaciones que no suelen asociarse con el oro. Este tipo de hallazgos no son obra del azar. Detrás de cada descubrimiento hay patrones geológicos, señales visibles y un poco de paciencia. Y en muchos de estos casos, los descubrimientos comenzaron con una simple observación, una roca más pesada de lo normal, un brillo diferente al contacto con el sol, una fractura que dejaba ver un color intenso. En los márgenes de ríos secos, en laderas erosionadas, en zonas donde antiguamente hubo actividad volcánica, es común encontrar formaciones rocosas que pasaron desapercibidas por siglos. Algunas se usaron para construcción, otras como adorno de jardines, y muchas simplemente fueron pateadas fuera del camino. Pero estudios modernos de geólogos independientes y testimonios de buscadores de tesoros han demostrado que ciertas variedades de roca esconden pequeñas vetas auríferas, a veces imperceptibles hasta que se someten a calor o se parten por la mitad. En un caso registrado en Australia, un joven encontró una piedra de aspecto normal durante una caminata. Al dejarla al lado de una fogata, notó que el calor provocó una ligera fractura en la superficie. Dentro, la roca reveló una vena amarilla que resultó ser oro nativo. Así como Eladio, muchas personas están empezando a mirar el suelo con nuevos ojos. No se trata de volverse millonario de la noche a la mañana, sino de entender que la naturaleza aún guarda secretos al alcance de todos. Que la riqueza no siempre brilla a simple vista. En el corazón de muchas regiones montañosas, sobre todo en Sudamérica, África y zonas rurales de Asia, estas rocas han sido parte del paisaje durante siglos. Pero en los últimos años, expertos han comenzado a clasificarlas según su potencial contenido metálico. Y lo sorprendente es que muchas de las rocas que se consideraban sin valor tienen ahora una nueva categoría, portadoras potenciales de oro, según su formación, su peso y su textura. El oro no siempre aparece en forma de pepitas brillantes. De hecho, en la mayoría de los yacimientos naturales, el oro está incrustado en cuarzo, atrapado en fisuras o disuelto en concentraciones microscópicas dentro de otras rocas. Identificar estas rocas requiere observación y conocimiento básico. Pero no hace falta ser geólogo para notar ciertas pistas: el tipo de fractura, el sonido que emiten al golpearlas, la reacción al calor o incluso su olor al ser raspadas. En algunos lugares, como en la Patagonia Argentina, los buscadores de oro artesanal saben que ciertas piedras rojizas, que nadie más recoge, son en realidad portadoras de vetas interiores que solo se revelan al partirlas. En zonas volcánicas de Guatemala, se han encontrado rocas basálticas con inclusiones doradas que solo son visibles tras aplicar ácido o calor. Y en partes del norte de México,
Los campesinos aún cuentan historias de piedras que sus abuelos usaban para sujetar puertas, y que décadas después fueron analizadas y contenían más oro que una pepita de río. Estas historias, lejos de ser fantasías, son reflejo de una realidad ignorada. El oro puede estar donde menos se espera. Puede estar al borde de un camino rural, en la piedra que usamos de asiento bajo un árbol, o en esa roca gris que lleva años en el jardín. Por eso, entender qué tipos de rocas vale la pena observar puede marcar la diferencia. La primera señal está en la textura. Algunas rocas con aspecto poroso, como si tuvieran pequeñas burbujas petrificadas, tienden a haber sido formadas en ambientes volcánicos donde el oro se filtra junto con otros minerales. Otras, más pesadas de lo normal en relación a su tamaño, pueden contener inclusiones metálicas. Y hay una categoría que ha ganado notoriedad en los últimos años: las rocas que reaccionan al calor. Piedras que, al ser expuestas al fuego o al sol intenso, revelan fisuras internas donde el oro estaba oculto, muchas veces mezclado con cuarzo o magnetita. La historia de Eladio no terminó con esa primera roca. Desde entonces, ha encontrado más de 20 fragmentos similares, algunos con trazos evidentes de oro, otros con pequeñas concentraciones que, sumadas, equivalen a varios gramos. No es millonario, ni pretende serlo, pero ha demostrado que el conocimiento y la atención pueden transformar lo que parece basura en una oportunidad real. En las siguientes partes, vamos a explorar en detalle cuáles son estas 5 rocas ignoradas por casi todos, qué señales exactas debes buscar en cada una y cómo puedes examinarlas sin necesidad de equipos costosos. Porque a veces basta mirar con otros ojos lo que el mundo ha decidido no ver. Eladio pasó meses caminando los mismos senderos, cruzando las mismas piedras que durante años habían estado bajo los pies de todos. Pero ahora, su mirada era distinta. Llevaba consigo una lupa vieja, una lima de metal, una pequeña botella con vinagre y un encendedor. Herramientas simples, pero suficientes para examinar lo que los demás ignoraban. Con el tiempo, su modesto taller se fue llenando de fragmentos, algunos sin valor, otros con líneas de cuarzo, vetas de colores y pequeñas marcas doradas. Pero lo que más lo impresionó no fue la cantidad de oro que encontraba, sino la variedad de rocas que lo contenían. Rocas que nadie relacionaba con la riqueza, piedras que la mayoría consideraría basura. Y sin embargo, estaban allí, ocultando dentro de sí uno de los metales más valiosos del planeta. Fue entonces cuando decidió clasificarlas. Así nació su lista de 5 rocas ignoradas que contienen oro real en su interior. La primera es una de las más comunes en terrenos montañosos y zonas volcánicas, la roca de cuarzo con inclusiones metálicas. A simple vista, es una piedra blanca o grisácea con vetas que parecen grietas o raíces secas. Pero si se observa con detalle, muchas de esas vetas no son simples fracturas. Son depósitos donde el oro ha quedado atrapado junto a otros minerales, como el hierro o el cobre. Eladio aprendió a reconocerlas por el sonido. Al golpear 2 piedras entre sí, las que contienen cuarzo suelen emitir un sonido seco, agudo. Luego, usaba la lima para raspar la superficie. Si bajo el polvo aparecía un brillo que no se oxidaba, era una señal clara. El oro verdadero no cambia de color con el aire, no se oxida, no pierde su brillo. Por eso, si al raspar una veta dorada con una lima o al exponerla al calor sigue igual, es muy probable que sea oro y no pirita. La segunda roca de la lista es la llamada roca basáltica porosa. Es una piedra oscura, a veces casi negra, con una textura que recuerda a una esponja petrificada. Se forma a partir de erupciones volcánicas. Aunque muchos la asocian solo con lava solidificada, algunos tipos de basalto pueden contener inclusiones metálicas. Eladio descubrió que, al aplicar calor, por ejemplo, dejando la piedra al lado de una fogata durante horas, algunas de estas rocas se agrietaban, revelando dentro de sí vetas amarillas o pequeñas manchas metálicas que no estaban visibles en frío. El truco era observar la fractura. El oro verdadero tiene una textura suave, densa, casi aceitosa al tacto, incluso en pequeñas cantidades. Además, las partes interiores de estas rocas tienden a tener un contraste de colores, negro por fuera, amarillo o blanco por dentro. No todas contienen oro, pero cuando lo hacen, es difícil que alguien lo note sin abrirlas. La tercera roca es la hematita aurífera, a menudo confundida con trozos de metal oxidado. La hematita es una roca densa, pesada, de color marrón oscuro o negro rojizo. Muchas personas la desechan por su aspecto sucio o porque deja manchas rojas en las manos al manipularla. Pero lo que pocos saben es que ciertas formaciones de hematita actúan como contenedores naturales de oro microscópico.
No se ve a simple vista. Pero si se pulveriza la roca y se lava con técnicas artesanales, como el bateo con agua, es posible que queden pequeñas partículas doradas en el fondo del recipiente. Eladio aprendió esto de un viejo minero que le explicó que la hematita abraza al oro, lo protege dentro de su masa compacta. Por eso, muchas veces se necesita romperla y procesarla para liberar ese contenido. Aún así, él usaba su experiencia para identificar las más prometedoras, pesadas, con vetas brillantes o con manchas doradas en zonas fracturadas naturalmente. La cuarta roca es el esquisto aurífero. Se trata de una roca metamórfica que suele tener una forma laminada o de capas, como si fueran hojas de piedra apiladas. Su color varía entre el gris, el verde oscuro y el marrón, y en algunas regiones es usada como material de construcción por su resistencia. Sin embargo, en áreas con presencia de oro, ciertos tipos de esquisto han mostrado concentraciones de este metal entre sus capas. Eladio lo sabía porque había leído un antiguo folleto geológico que explicaba cómo el oro puede depositarse en las microgrietas del esquisto debido a la presión tectónica y al flujo de fluidos minerales. Con paciencia, examinaba cada fragmento, separando las capas con un pequeño cuchillo. A veces no encontraba nada, pero otras veía un destello que solo podía pertenecer al oro. No eran pepitas, sino trazos finos, líneas que brillaban con una intensidad distinta, especialmente cuando el sol golpeaba la superficie en el ángulo correcto. La quinta y última roca que Eladio clasificó como portadora de oro real es la caliza aurífera alterada. A diferencia de las anteriores, esta roca es más común en zonas de antiguos lechos marinos o formaciones sedimentarias. La caliza es blanda al tacto, suele ser gris clara o beige, y a menudo contiene fósiles. Lo que Eladio descubrió, y que muchos geólogos ya han documentado, es que ciertas formaciones de caliza, cuando han sido expuestas a fluidos hidrotermales durante miles de años, sufren alteraciones químicas que permiten la entrada de oro en forma disuelta. Este oro se cristaliza en pequeñas cavidades o fisuras. La prueba más sencilla era aplicar unas gotas de vinagre en la superficie. Si la roca burbujeaba, era caliza. Si luego, al romperla, mostraba inclusiones metálicas que no reaccionaban al ácido, era una señal prometedora. Eladio no podía analizar químicamente cada piedra, pero sí había aprendido a distinguir lo falso de lo real por el olor, el brillo, la densidad y la forma en que reaccionaban al fuego. Estas 5 rocas no son leyendas ni invenciones. Están documentadas por estudios de minería artesanal, publicaciones académicas y por cientos de personas que, como Eladio, aprendieron a mirar el suelo con otros ojos. No necesitas equipos caros ni conocimientos técnicos avanzados para empezar. Solo hace falta observar, experimentar, sobre todo, no ignorar lo que parece insignificante. El oro no siempre se presenta como en las películas, con grandes pepitas o ríos brillantes. Muchas veces, está encerrado, atrapado, esperando que alguien lo descubra. Y si uno aprende a reconocer estas señales, quizás lo que hoy parece una piedra sin valor, mañana puede convertirse en una joya oculta. En la siguiente parte, vamos a profundizar en las características físicas de cada una de estas rocas y cómo diferenciarlas de otras similares. Porque saber qué buscar es el primer paso para encontrar lo que nadie más ve. Para comprender cómo estas 5 rocas pueden esconder oro real en su interior, primero es fundamental entender que el oro no siempre se encuentra en estado visible. A menudo, se presenta en forma de inclusiones microscópicas, disperso en minerales que actúan como matrices naturales. Esto significa que una piedra puede parecer completamente común, sin señales externas evidentes, y aún así contener gramos o incluso más. Si se fragmenta, calienta o somete a procesos de lixiviación. Por eso, lo más importante no es solo reconocer el brillo, sino observar una combinación de características clave que delatan el potencial aurífero de una roca. A partir de aquí, vamos a detallar cómo identificar cada una de estas 5 piedras, cuáles son sus señales más claras, y cómo diferenciarlas de imitaciones o minerales sin valor. Comenzando por el cuarzo aurífero, su principal ventaja es que suele mostrar vetas doradas o cobrizas en su interior. Estas vetas pueden confundirse fácilmente con pirita o mica, 2 minerales comunes que también brillan. Pero existe un truco simple: el oro verdadero es maleable. Si tomas una aguja o una moneda y rascas la veta, el oro se deforma, mientras que la pirita se fractura y se vuelve polvo. Además, el oro no cambia de color al contacto con el aire, ni se oxida con el tiempo. Otra señal del cuarzo aurífero es su densidad. Si una pieza pequeña de cuarzo pesa más de lo normal, es posible que contenga inclusiones metálicas.
También es común que este tipo de piedra tenga fracturas irregulares, que al abrirse con un golpe seco, revelen líneas internas de tonos dorados, a menudo paralelas a las vetas principales del cuarzo. Las mejores zonas para buscar cuarzo aurífero son las laderas de montañas con antiguos registros volcánicos o zonas con historia de actividad hidrotermal. La roca basáltica porosa es más difícil de identificar, porque a simple vista parece carbón petrificado o simple escoria volcánica. Sin embargo, su textura la delata. Estas piedras tienen una superficie irregular, llena de pequeños orificios, como burbujas congeladas. Esas cavidades son producto de gases que escaparon durante la solidificación del magma. Algunas de ellas quedaron selladas con fluidos minerales, incluyendo oro. Cuando se somete esta roca al calor, algunas cavidades se expanden o fracturan, revelando lo que estaba atrapado dentro. Un truco que muchos recolectores usan es golpear ligeramente la piedra para escuchar su sonido. Si es hueca o emite un eco, probablemente no tenga contenido denso. Pero si suena compacta y metálica, puede valer la pena abrirla. La superficie interna puede contener manchas amarillas opacas, que no deben confundirse con azufre o cobre. El oro en este caso se presenta como una película delgada, adherida a las paredes de las cavidades, y necesita herramientas precisas para extraerse. La hematita aurífera se distingue por su peso y color. Es una de las piedras más pesadas que puedes encontrar de ese tamaño, debido a su alta concentración de hierro. Su color varía entre el negro brillante, el rojo oscuro y el marrón oxidado. Cuando se frota sobre una cerámica sin esmaltar, deja una raya roja, lo que confirma que es hematita. Pero lo interesante es que, en algunos depósitos, pequeñas partículas de oro quedan atrapadas en su interior durante su formación. Estas partículas son invisibles al ojo desnudo, pero si se tritura la piedra y se lava cuidadosamente en una batea con agua, el oro más denso se asienta en el fondo. Este método se ha usado por siglos por mineros artesanales. En zonas del Amazonas y de África Occidental, aún es común ver a campesinos recolectar hematita para pulverizarla con morteros de piedra, en busca de ese fino polvo dorado que queda al fondo del recipiente. La clave está en no confundir peso con valor. No toda hematita contiene oro, pero si se combina densidad anormal con vetas brillantes o manchas internas metálicas, vale la pena investigarla. En cuanto al esquisto aurífero, esta roca presenta una estructura en capas delgadas, fácilmente separables. A menudo es confundida con pizarra o arcillas compactas, pero su diferencia está en el brillo tenue entre sus capas. En algunos esquistos, al romperlas, se observan líneas doradas finísimas o manchas metálicas que parecen haber sido pintadas con un pincel muy delgado. Estas líneas son el resultado de fluidos minerales que penetraron en la roca durante su metamorfismo. Lo que hace especial al esquisto aurífero es que muchas veces no hay forma de saber lo que contiene hasta que se abre. Por eso, los expertos recomiendan revisar zonas donde este tipo de roca está expuesta por erosión natural, cortes de caminos, taludes de montañas o zonas donde los ríos han socavado el suelo. Un simple cuchillo o espátula puede ser suficiente para separar las capas. Si entre ellas aparece un tono amarillento que no desaparece al limpiar con agua o vinagre, es una señal clara. Este tipo de oro suele estar muy adherido, por lo que para extraerlo se necesita fundir o disolver la matriz. La caliza alterada, por su parte, puede ser la más engañosa de todas. Su apariencia es suave, con colores claros y textura terrosa. Pero lo que la hace especial es su capacidad de almacenar oro en microfisuras. Estas rocas suelen ser ignoradas porque su aspecto no refleja dureza ni riqueza. Sin embargo, los cambios térmicos y químicos a los que fue sometida pueden haber permitido que soluciones ricas en oro se filtraran en su interior. Para distinguirla, se puede hacer una prueba casera con vinagre. Si burbujea, es caliza. Luego, se parte con un martillo para observar las fracturas internas. En algunos casos, se encuentran cristales diminutos de oro o manchas metálicas que brillan con una intensidad que no corresponde a la caliza pura. También es común que esté mezclada con cuarzo lechoso, otra pista que aumenta las probabilidades. Este tipo de formación es más frecuente en regiones con cuevas, antiguos fondos marinos elevados o zonas con aguas termales. Con estas 5 rocas bien identificadas, se abre una oportunidad para cualquier persona curiosa. No se necesita ser geólogo ni tener una mina para comenzar. Solo hace falta observar, probar, comparar. El oro no siempre está donde todos lo buscan. A veces, está justo donde nadie mira.
En la siguiente parte, vamos a hablar sobre los errores más comunes al buscar oro en rocas, cómo evitar falsas señales y qué pruebas caseras se pueden realizar de forma segura para aumentar tus chances de encontrar oro real. Porque incluso con la roca correcta en la mano, saber cómo tratarla puede ser la diferencia entre descartar una fortuna o descubrirla. Uno de los mayores errores que cometen las personas al buscar oro en rocas es dejarse guiar únicamente por el brillo. Aunque el oro tiene un resplandor inconfundible, muchos otros minerales también brillan bajo el sol o al contacto con la humedad. La pirita, conocida como el oro de los tontos, es el caso más común. Su color dorado, su forma cristalina y su presencia frecuente en rocas metálicas hacen que muchos piensen que han hecho un hallazgo valioso, cuando en realidad se trata de un mineral sin valor económico significativo. Pero existe una diferencia fundamental. El oro verdadero no forma cristales puntiagudos, sino que aparece en forma de vetas irregulares, pequeñas manchas suaves o como una capa adherida, con un brillo cálido y profundo que no se desvanece. Si se presiona con una herramienta metálica, el oro se abolla o deforma. La pirita, en cambio, se rompe o se convierte en polvo. Otro error común es depender únicamente de fotografías o vídeos para aprender a identificar piedras auríferas. Aunque estos recursos pueden ayudar como referencia visual, cada región tiene sus propias formaciones y características geológicas. Lo que es válido en las montañas de Colombia puede no aplicar en los suelos volcánicos de Canarias o en los lechos secos del norte de Chile. Por eso, es fundamental que cada persona aprenda a observar directamente, tocando las piedras, analizando su peso, su olor al ser raspadas y su comportamiento al someterlas a pruebas simples como calor, vinagre o presión. Incluso el sonido que emiten al golpearse entre sí puede ser una pista. Las rocas más densas y con contenido metálico producen un eco apagado, grave y compacto, diferente del sonido hueco de piedras sedimentarias sin inclusiones. También es importante no confiar ciegamente en el color externo de la roca. Muchas piedras que contienen oro están cubiertas de una pátina de óxido, arcilla o lodo mineral que oculta completamente cualquier señal de riqueza. Algunas incluso están tan erosionadas que parecen piedras comunes de construcción o restos de cantera. Por eso, un paso clave es siempre lavar las rocas bajo agua caliente y con cepillo metálico, para quitar las capas superficiales. En otros casos, dejar la piedra secarse al sol durante unas horas puede revelar fracturas internas o patrones de vetas que solo se hacen visibles al perder humedad. Esta paciencia en el análisis es lo que separa al aficionado del verdadero buscador. Otro mito frecuente es creer que solo las rocas grandes pueden contener oro. En realidad, muchos de los hallazgos más importantes han sido fragmentos pequeños, del tamaño de una nuez o una manzana. Lo que importa no es el volumen, sino la densidad y la composición interna. Una roca del tamaño de un puño puede contener más oro que un bloque 10 veces mayor. Eladio, por ejemplo, encontró su primera veta en una roca que apenas cabía en su mano, pero cuyo peso era anormal para su tamaño. Esto lo hizo sospechar. Al romperla, descubrió que estaba atravesada por una vena delgada de oro mezclado con cuarzo y magnetita. Por eso, nunca se debe subestimar una piedra por su tamaño o forma. Cada fragmento puede contener un mundo oculto. En cuanto a pruebas caseras, hay varias que pueden hacerse sin poner en riesgo la salud ni dañar el entorno. Una de las más efectivas es la del calor controlado. Consiste en colocar la piedra cerca de una fuente de calor, como una estufa o una fogata baja, durante un tiempo prolongado. Si la roca contiene humedad interna, es probable que se agriete. Y en esa fractura, muchas veces aparecen vetas metálicas que estaban ocultas. Otra prueba útil es la del vinagre o ácido acético. Aplicar unas gotas sobre la superficie puede ayudar a identificar caliza o carbonatos y, en algunos casos, revelar reacciones químicas que indiquen la presencia de metales. También se puede usar una lupa de aumento para observar detalles microscópicos. El oro suele tener una textura suave, sin aristas, y no forma figuras geométricas. Una herramienta muy utilizada por buscadores de oro experimentados es la piedra de toque. Se trata de una superficie plana de basalto oscuro donde se frota el metal para dejar una marca. Luego, se aplican diferentes ácidos para ver si la marca desaparece o se mantiene. Esta técnica, aunque más usada en joyería, también puede aplicarse a pequeñas vetas de roca aurífera. Si al frotar la piedra sobre una superficie cerámica o basáltica se produce una línea dorada que no desaparece con ácido débil, es una buena señal. Otro truco casero es usar papel de lija fino. Si al raspar la roca aparecen puntos brillantes que no se borran al limpiarlos con un paño húmedo, vale la pena investigar más.
En algunos casos, las piedras se comportan de forma inesperada. Existen registros de rocas que, al ser expuestas a cambios de temperatura bruscos, liberaron olores metálicos intensos, similares al cobre quemado. Este tipo de señales, aunque poco comunes, pueden indicar presencia de minerales asociados al oro. La clave es aprender a escuchar, oler, sentir. La minería artesanal, por siglos, se basó en la experiencia sensorial directa, mucho antes de los equipos modernos. Y aunque hoy existen herramientas de análisis espectral y espectrometría, el primer filtro sigue siendo el ojo entrenado del buscador. Una recomendación final para quienes comienzan es documentar cada hallazgo. Guardar muestras, anotar peso, ubicación, color, textura y comportamiento bajo prueba. Esto permite comparar con otras rocas y formar un criterio propio. También es útil consultar con expertos locales o enviar fotos a foros especializados donde aficionados y geólogos comparten conocimientos. En muchos casos, una simple imagen bien tomada puede ayudarte a confirmar o descartar la presencia de oro sin necesidad de romper toda la roca. Pero lo más importante es mantener una mentalidad de aprendizaje continuo. Cada piedra, incluso si no contiene oro, te enseña algo. El color, el peso, la reacción al calor, cada experiencia suma. En la próxima parte, vamos a explorar cómo estas rocas pueden encontrarse en lugares inesperados, como caminos rurales, campos agrícolas, jardines urbanos o escombros de construcción. Porque a veces, el mayor error no es confundir una piedra, sino no verla en absoluto. Y lo que otros desechan, tú podrías transformar en descubrimiento. Lo más sorprendente de estas 5 rocas no es solo su contenido oculto, sino los lugares donde suelen encontrarse. Lugares tan cotidianos que muchas veces pasamos por encima sin saber que estamos pisando riqueza. A diferencia de las grandes minas o los ríos auríferos que requieren maquinaria pesada y permisos gubernamentales, estas rocas pueden aparecer en caminos rurales, márgenes de cultivos, patios traseros, jardines públicos, terrenos baldíos y especialmente en zonas de descarte de materiales de construcción o canteras abandonadas. Lo que antes se consideraba desecho, hoy se ha convertido en una fuente inesperada de hallazgos. Y entender cómo identificar estos contextos geológicos dentro de entornos comunes puede marcar una diferencia real para quien busca con atención. En muchos pueblos rurales de América Latina, por ejemplo, es común ver muros construidos con rocas recogidas de las cercanías. En ciertas regiones de México, Bolivia y Perú, estas rocas provienen de ríos secos, de cortes de cerros o de antiguas rutas donde se acumulaban fragmentos erosionados. Lo que poca gente sabe es que muchas veces esas piedras contienen minerales de zonas auríferas cercanas. En lugares como Sonora, algunas viviendas tienen bases hechas con esquisto aurífero o cuarzo lechoso, simplemente porque esas eran las piedras más abundantes. Pero estudios recientes de universidades locales han detectado pequeñas concentraciones de oro real en esas estructuras. Esto ha generado una ola de interés en revisar viejas construcciones, no por su valor arquitectónico, sino por el potencial mineral que cargan sin saberlo. Los jardines urbanos también son espacios poco explorados pero prometedores. En zonas donde se ha removido tierra para instalar parques o hacer obras viales, es común que salgan a la superficie piedras de capas profundas. En ciudades con pasado minero o volcánico, como algunas del sur de España o del norte de Argentina, el material removido durante excavaciones puede incluir fragmentos de basalto poroso, hematita o calizas alteradas. Algunas personas han encontrado piedras inusuales al plantar árboles, al excavar para hacer una pileta o incluso al reparar una vereda. En un caso registrado en Ecuador, una familia descubrió una roca con inclusiones doradas mientras preparaba el terreno para un huerto casero. Tras análisis básicos, se confirmó que contenía oro en forma de vetas microscópicas atrapadas en una matriz de cuarzo y calcita. Otro punto estratégico para encontrar este tipo de rocas es cerca de antiguas vías de tren o rutas abandonadas. Durante décadas, los trenes transportaban materiales pesados sin control sobre la caída de fragmentos. Piedras cargadas desde minas, restos de cantera, incluso escoria industrial eran transportadas a cielo abierto. Muchas veces, parte de ese material se perdía en el camino. Hoy, esos tramos están cubiertos de maleza, pero siguen allí. En países como Chile o Colombia, buscadores han encontrado fragmentos ricos en hematita y esquisto entre los durmientes de líneas ferroviarias en desuso. Aunque estos lugares requieren cuidado y permisos, muchas veces no hace falta excavar, basta caminar con atención, observar los bordes del terreno y reconocer las texturas inusuales.
Los campos agrícolas también son una fuente inesperada de hallazgos. En zonas donde la tierra ha sido removida por décadas, arada y expuesta a lluvias intensas, muchas rocas de capas más profundas salen a la superficie. Esto ocurre especialmente en laderas erosionadas, donde las lluvias arrastran fragmentos desde arriba. En regiones como Mendoza, en Argentina, o Cajamarca, en Perú, agricultores han encontrado piedras negras, con vetas brillantes mientras limpiaban canales de riego o retiraban obstáculos del suelo. En algunos casos, estas piedras resultaron ser basaltos con inclusiones metálicas. Incluso si no contienen oro en grandes cantidades, su análisis ha motivado a expertos a estudiar los suelos agrícolas en busca de depósitos minerales ignorados por generaciones. Los escombros de demolición también pueden esconder sorpresas. En zonas urbanas antiguas, donde se han derribado edificios construidos con materiales locales, las pilas de piedras abandonadas pueden contener fragmentos de roca con valor oculto. En especial, si esos edificios estaban cerca de zonas montañosas o fueron construidos en épocas donde se usaban materiales del entorno. En regiones de Europa del Este, por ejemplo, algunos recolectores de minerales han encontrado hematita aurífera y caliza alterada en los cimientos de antiguas fábricas mineras demolidas. Y en ciertos pueblos de los Andes, las paredes de viejas construcciones hechas con piedra volcánica resultaron tener inclusiones doradas cuando fueron fracturadas por el tiempo. Incluso los ríos urbanos, especialmente los que pasan por regiones montañosas o tienen origen en zonas volcánicas, pueden acumular rocas con potencial aurífero. Aunque el agua esté contaminada o el cauce haya sido canalizado, el arrastre natural de piedras puede llevar hasta el centro de una ciudad fragmentos de cuarzo aurífero o esquisto metamórfico. Hay registros de buscadores que encontraron piedras sospechosas bajo puentes, en márgenes de canales de desagüe, o en playas de ríos secos tras la temporada de lluvias. El secreto está en revisar lugares donde se acumula sedimento, observar qué tipo de piedras aparecen y aplicar las pruebas simples ya mencionadas: raspado, calor, vinagre, peso y reacción al tacto. En todas estas ubicaciones, desde caminos rurales hasta jardines urbanos, el factor común es la atención al detalle. Lo que la mayoría ve como piedra suelta, basura o simple obstáculo, puede ser una oportunidad silenciosa. Pero más allá del hallazgo en sí, lo importante es entender que este conocimiento abre una nueva forma de mirar el entorno. Una perspectiva donde el suelo, las piedras, los fragmentos olvidados dejan de ser parte del fondo y se convierten en protagonistas. Porque cada roca, por insignificante que parezca, guarda una historia geológica de millones de años. Y algunas de esas historias aún no han sido descubiertas. En la próxima parte, vamos a mostrar ejemplos reales de personas comunes que, sin estudios formales en geología, encontraron oro oculto en rocas ignoradas. Analizaremos sus métodos, errores y cómo sus experiencias pueden servir como guía práctica para quienes desean empezar. Porque cuando uno aprende a observar con intención, no solo encuentra oro, encuentra una nueva forma de ver el mundo.